A ver, pensemos en una pregunta que parece sencilla, pero no lo es para nada. ¿Una enfermedad es un hecho biológico puro y duro o es algo que definimos nosotros según nuestros valores? Puede sonar muy abstracto, muy filosófico, ¿verdad? Pues resulta que la respuesta tiene consecuencias súper reales y de hecho nos dice muchísimo sobre cómo funciona nuestra sociedad. Esto que vamos a ver ahora suena a locura, pero es totalmente cierto. Hace poco más de un siglo y medio, si una persona esclavizada en Estados Unidos soñaba con ser libre, un médico reputado, podía diagnosticarle una enfermedad mental. Es sin duda uno de los capítulos más oscuros y reveladores de la historia de la medicina. Y el protagonista de esta historia, por llamarlo de alguna manera, es un tal doctor Samuel Cartwright, un médico estadounidense que en su época, bueno, era toda una eminencia. Pero claro, hoy no se le recuerda por sus éxitos, para nada. Se le recuerda por un informe que publicó en 1851, justo antes de la Guerra Civil Americana, sobre las supuestas, y lo digo entre comillas, claro, enfermedades y peculiaridades de la raza negra. Fijaos, es que hasta el nombre que le puso es toda una declaración de intenciones. Cartwright se fue al griego, cogió la palabra para fugitivo y la palabra para locura, y las juntó, y así nació la drapetomanía. O sea, con una sola palabra acababa de convertir el anhelo más humano y básico, el de ser libre, en una patología, en algo que estaba mal, algo que había que curar. Y claro, la supuesta prevención de esta enfermedad, bueno, en realidad era ni más ni menos que un manual de instrucciones para el control social. El consejo de Cartwright no era medicina, era una receta para imponer los valores de una sociedad esclavista a base de fuerza. Y todo, claro está, disfrazado de terapia médica. Los tratamientos eran brutales, no hay otra palabra. Para curar las ansias de libertad, latigazos o incluso mutilaciones. Para curar la indolencia, o sea, la pereza, pues más violencia física. Vamos, que aquí queda clarísimo que esto no tenía nada que ver con la medicina. Se trataba de mantener un sistema social por medio del terror, dándole un barniz de pseudociencia. Claro, lo fácil sería decir, bueno, este Cartwright era un mal científico y ya está, descartarlo como una anécdota terrible. Pero es que este ejemplo, por muy extremo que sea, nos obliga a hacernos una pregunta mucho más fundamental. A ver, ¿hasta qué punto nuestros propios valores, los de hoy, los de nuestra cultura, influyen en lo que ahora mismo consideramos una enfermedad? Para entender bien el fondo de esto, necesitamos ponernos, digamos, unas gafas filosóficas. Hay una idea que se llama constructivismo social y que, la verdad, nos da una perspectiva totalmente nueva para ver cómo funciona la ciencia y, sobre todo, cómo se relaciona con la sociedad que la rodea. A ver, normalmente pensamos que la ciencia es como ser un explorador, ¿no? Que va por ahí descubriendo verdades que ya estaban ahí, esperando. Pero la visión constructivista propone algo distinto. Dice que la ciencia más bien construye modelos para que entendamos el mundo. Ojo, no es que se invente la realidad, para nada, pero sí que la interpreta, y lo hace a través de un marco que hemos creado los propios seres humanos. De hecho, el historiador Thomas Kuhn le puso un nombre a esto. Lo llamó paradigma. Un paradigma es básicamente todo el pack de creencias y valores que una comunidad científica da por hecho en un momento concreto, porque los científicos no trabajan en una burbuja. El paradigma de Cartwright, por ejemplo, era el de una sociedad esclavista, y su ciencia, pues, era un reflejo perfecto de ese paradigma. Y aquí está la clave de todo el asunto. Esa línea que dibujamos entre lo que está sano y lo que está enfermo, pues no es puramente biológica, es y en gran medida una construcción social, que está cargadísima de valores. El paradigma en el que vivimos es el que pone las reglas del juego. Vale, entonces, si la salud no es solo un tema biológico, ¿qué es? Pues hay una alternativa interesante que propuso un filósofo sueco, Lennart Nordenfelt. Su idea se aleja de esa visión tan objetiva y pone el foco en la persona y en su contexto particular. Vamos a poner un ejemplo súper sencillo para que se entienda bien. Imagina un esguince de muñeca. Para la mayoría de la gente, para alguien que trabaja en una oficina o que estudia, es una faena, está claro. Pero, en principio, no le va a cambiar la vida ni va a destrozar sus objetivos vitales. Pero ahora, pensemos en esa misma lesión en un tenista profesional, como Rafa Nadal. Para él, ese mismo esguince de muñeca es literalmente una catástrofe profesional. Es exactamente la misma condición biológica, pero el impacto en la salud de cada uno es radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque sus metas y su contexto no tienen nada que ver. Y este ejemplo nos lleva de cabeza a la definición de Nordenfelt. Para él, la salud no es simplemente no tener un virus o una lesión. Sería tener la capacidad de conseguir tus objetivos vitales y mantener, al menos, un mínimo de bienestar.
El foco se desplaza por completo de la biología pura y dura a la realización personal. Esta idea de que la salud es algo subjetivo, que depende de nuestras metas, es súper potente. Pero claro, también tiene su lado peligroso. Abre una puerta a que se pueda reexplotar. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una empresa intenta, digamos, moldear nuestros deseos para vendernos un producto? Pues para esto hay un término, de hecho. Se le llama promoción de enfermedades, o en inglés, disease mongering. La estrategia es bastante sencilla en realidad. Coges un problema bastante común de la vida y lo presentas como si fuera una condición médica gravísima que necesita sí o sí un tratamiento. El caso de la Viagra es que es el ejemplo del libro. Para que nos hagamos una idea de las cifras, solo en Estados Unidos, entre el 99 y el 2001, las ventas de Viagra superaban los 1.000 millones de dólares. ¡Cada año! Fue un pelotazo comercial como pocos se han visto, y una parte enorme de ese éxito se basó en una estrategia, hay que decirlo, brillante de promoción de enfermedades. Y este fue el mensaje clave de su campaña, una frase muy potente, sin citar ninguna fuente científica clara, que de la noche a la mañana convirtió a una enorme parte de la población masculina en un grupo de riesgo. Se normalizó el problema a una escala masiva, para luego, claro, vender la solución. La estrategia es de manual, vamos. Primero, se coge una experiencia normal, como los cambios en la función sexual con la edad, y se redefine como una enfermedad súper extendida. Segundo, se le asocia un montón de sufrimiento emocional como depresión o falta de confianza. Y tercero y último, se presenta la pastillita como la solución mágica para recuperar esa felicidad perdida. Bueno, después de este viaje, desde la invención cruel de la drapetomanía hasta las campañas de marketing de hoy, creo que queda bastante claro que definir qué es una enfermedad no es tan fácil como parece. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Todo es biología o todo es una construcción social? Pues como casi siempre en la vida, parece que la verdad está en un punto intermedio. Tenemos los dos extremos, ¿no? Por un lado está lo que podríamos llamar un objetivismo ingenuo, que dice que la biología lo es todo. Y eso, ya hemos visto, puede justificar barbaridades como las de Cartwright. Y por el otro lado está el relativismo radical, que diría que la enfermedad es lo que a cada uno le parezca. Y eso, claro, nos deja totalmente vendidos a la manipulación comercial que acabamos de ver. Así que la conclusión más razonable parece ser que lo que necesitamos es un enfoque híbrido. Entender que la medicina no es solo ciencia pura y dura, también es un arte. Se basa en hechos objetivos, por supuesto, pero la forma de aplicarla siempre, siempre va a estar influida por valores, los de la persona que está enferma y también los de la sociedad. Este enfoque más equilibrado, ¿qué hace? Pues reconoce que los hechos biológicos son reales, claro que sí, pero también le da importancia a la experiencia de cada persona. Entiende que los valores sociales tienen un poder enorme y, sobre todo, nos recuerda que tenemos que estar siempre alerta, siempre dispuestos a cuestionar y a revisar nuestras propias definiciones. Y todo esto nos deja con la gran pregunta final. Si aceptamos que la medicina es esta mezcla de ciencia y valores, entonces la cuestión ya no es si los valores influyen, sino cuáles. ¿Qué valores deberían decidir? ¿Los del médico? ¿Los del paciente? ¿Los de la sociedad en general? ¿O quizá los del mercado? Es una pregunta clave y una que tenemos que hacernos constantemente.